Matero FM, la fuerza del norte. Quiero partir por un tema más bien, bueno, es contingente por supuesto, pero es político, porque se está cerrando lo que le llaman el periodo, ¿cierto?, legislativo. Después viene un receso en febrero y se tienen que definir algunas cositas en la Cámara. Y aquí está, no sé, pues el Frente Amplio, Partido Radical, la ABC y el retiro de apoyos para que la ABC presida la Cámara. Si se supone que esto estaba, entre comillas, preacordado. Sí. Bueno, mira, concluye o está concluyendo un año de ejercicio político que empezó en marzo, claro, con la ascensión al cargo de Piñera, y un ejercicio también de voluntades políticas y ganar experiencias a través de un nuevo referente que tenemos en Chile que se llama Frente Amplio, sí, que se ve en el nombre como algo homogéneo, pero está integrado por varios partidos y movimientos políticos, algunos se han unido incluso dentro, claro, de ellos mismos, y se ha ido observando cuál ha sido la gestión, la manera en cómo se están administrando los poderes internamente. Y en marzo, un poquito antes de marzo, cuando tuvo que asumirse cuáles iban a ser los riesgos y también los afanes para poder conducir a una oposición medianamente unida, dado todas las circunstancias que ocurrían, yeah, con una referencia nueva en cuanto al proceso político a propósito del cambio de la ley electoral, que se salió del binominal para elegir de otra manera. Fue una incógnita de saber cómo iba a presentarse este digamos, ejercicio de poder dentro del Congreso, con una claridad en que la izquierda estaba más bien dividida en un aspecto que se puede haber llamado la ex nueva mayoría, que gobernó el último Michelle Bachelet II, y también con una fuerza emergente que representaba más o menos un 15% de la votación emitida, que representaba el Frente Amplio. Por lo tanto, teníamos dos caras, una oposición obviamente disgregada, con afanes políticos distintos, con miradas distintas y también con la búsqueda de poder que amenaza a la que era la vieja izquierda por esta nueva izquierda que estaba representada en estos movimientos, claro, que integran, movimientos y partidos políticos que integran también lo que es el Frente Amplio. Entonces, todo hacía suponer que la manera en cómo se iba a tejer este acuerdo en la oposición no iba a ser fácil. Y no iba a ser fácil no solamente porque habían dos fuerzas políticas internas, digamos, bastante definida, el Frente Amplio versus la ex nueva mayoría, sino que también porque toda esta raigambre nueva de parlamentarios nuevos que se vinculó a una imagen marcadamente negativa respecto a que no se habían prometido que no iban a haber más cargos políticos, más cargos de diputados y senadores, sin embargo se hizo igual, generó a su vez miradas distintas de cómo debían ser las oposiciones o la oposición dentro del Congreso. Y eso punteó a un sector que era muy importante y que se viene arrastrando desde la ex nueva mayoría, primero con la concertación, después la nueva mayoría, era en la relación del Partido Comunista con la democracia cristiana. Y como en el Frente Amplio, esta nueva izquierda, hay muchos marxistas, pro Partido Comunista, obviamente se auguraba que esa relación no iba a ser fácil, como ha ocurrido. Y por un acuerdo administrativo, es decir, para que toda la oposición se pusiera de acuerdo, indistintamente, para ganar las comisiones, porque son mayoría en el Congreso, claro, claro, se generaron a su vez estas componentes de estos acuerdos, ya para que, juntándose todo en este acuerdo administrativo, y hablo de administrativo y no hablo de político, un acuerdo para quedarse con todas las comisiones de la Cámara y del Senado, porque era mayoría. Entonces, pero esto no asumió que el ser mayoría significaba después un repliegue de negociaciones, de conversaciones, de acuerdos internos en estas dos oposiciones, que finalmente, en el afán de lo que ha ocurrido en este año legislativo, muestra que han habido diferencias sustanciales dentro de las miradas de estas dos oposiciones, y que en la negociación inicial se había llegado a un acuerdo para que en este periodo, o sea, el periodo que se inicia ahora, en marzo, le correspondía a la presidencia de la Cámara a un demócrata cristiano.
Y como la democracia cristiana, algunos parlamentarios y algunos parlamentarios radicales también, han apoyado algunas propuestas de gobierno, Claro. o entiéndase de otra manera, como en algunos casos, algunos diputados de la democracia cristiana o algunos diputados del Partido Radical no han respaldado la mirada del Frente Amplio y han votado negativamente contra las indicaciones de ley que ellos hacen, porque son bastante extremas en algunos casos, fuera del contexto del bien común, etcétera, como se quiera llamar, el sector de la democracia cristiana y el Partido Radical han votado en contra, lo que ha hecho favorecer la posición del gobierno. Por lo tanto, son leyes ¿ya? De la República en función de lo que ha señalado o de los acuerdos o de las votaciones que han ocurrido finalmente dentro de la Cámara. Entonces, esto causa escozor, esto causa problemas, esto causa un montón de cosas que, liderado más bien con una posición mucho más antidemócrata cristiana dentro de la oposición, digamos, que emana desde el Partido Comunista, de algunos sectores del socialismo y en un vasto sector del Frente Amplio, le echan la culpa particularmente a la democracia cristiana, que al apoyar los proyectos del gobierno, estos han sido ley. Pero cuando uno dice esto, Pepe, distinguidos auditoras, lo que está diciendo es que en el contexto global de las negociaciones y las consideraciones para esa ley, ya se consideraron muchas cosas, digamos, propuestas por la oposición. Lo que pasa que en algunos casos, cuando el asunto ha sido, por ejemplo, la ley de migraciones que ocurrió hace unos días atrás, en la ley del aula segura y en tantas más, los acuerdos, el gobierno ha recogido muchos de los, digamos, de los mejoramientos que se le hizo en el Congreso. Por lo tanto, no es que sea blanco y negro, acá hay una tonalidad de grises importante. Entonces, se han acogido algunas cosas a las nuevas leyes, algunas han sido aprobadas y otras no han sido aprobadas. Y el punto está en que en la poca experiencia del Frente Amplio, han cometido errores, ¿ya? Y ellos creen que por el hecho de pertenecer a un conglomerado de oposición, basta que ellos digan algo para que todos digan que sí. Eso es difícil, muy difícil, porque las negociaciones han sido torpes, porque las negociaciones y los acuerdos han sido inconsistentes, y porque finalmente a la democracia cristiana se le sigue vapuleando. Entonces, lo decíamos en un Razones de Estados anterior, que el hecho que se le siga vapuleando y teniendo el poder que tiene la democracia cristiana, por la cantidad de diputados que tiene, por la cantidad de senadores que tiene, disminuida en cuanto a votación general, pero todavía tiene mucho que decir en temas de elecciones internas, en temas de leyes, se le ha menoscabado, se le ha denostado, ¿ya? Y yo creo que también al final se le ha humillado. Entonces yo creo que la democracia cristiana tiene, a mi juicio, le están pasando la cuenta a la muchas cosas DC. que pasar la cuenta. Yo creo que en eso es donde ha radicado esto, y como no han votado todos juntos, el Frente Amplio se molesta y dice: miren, no estamos de acuerdo a esto, pero también entiendo que hay una mirada de la vieja guardia de izquierda, que le ha dicho: oye, estas pataletas no resultan mucho, porque este gustito que se quieren echar a la democracia cristiana, digamos, no reconociéndole la votación y el acuerdo que hay previo, Claro. esto no va a significar perder todas las comisiones. Y hasta ahí el Frente Amplio, con muy poca experiencia, ya recula y dice: a ver, que lo que pasa, que nos dicen, es verdad lo que es esto, y está no solamente eso, Bebe, sino que además está el afán de liderazgo que tiene el Frente Amplio, que quiere de alguna manera sobrepasar a la antigua izquierda y quedar ellos en la próxima elección como la mayoría de la oposición, no como ocurre ahora, Claro. que estando en la oposición son minoría, Bebe. Claramente. Hemos escuchado lo voy a decir así, un muy buen análisis con respecto a lo que pasa en la Cámara, porque es muy bueno explicarlo, porque la gente de repente escucha tema de comisión y todo, pero no sabe cómo se conforman las comisiones, y lo que estamos conversando creo que es muy relevante, porque por ahí pasan los proyectos de ley, por ahí por ahí van las indicaciones. ¿Sabe? Usted planteaba algo que me quedó en la retina. Ayer precisamente leíamos la prensa escrita y aparecía una nota con respecto a una entrevista que se le hizo a la diputada por esta zona del norte, a la diputada Marcela Hernando, que ella decía claramente que era un error haber aumentado los parlamentarios. Lo dijo, de hecho titulaba así la nota, que era un error.
Y uno piensa, claro, teníamos 120 diputados, aumentarlo a 150, uno se pregunta, en definitiva, ¿para qué? ¿Vamos a tener mejores leyes con eso? ¿Ah? Bueno, ese es un error, y no solamente un error en términos de cómo ellos se vinculan internamente en los ejercicios del poder. Exacto. Sino porque además se burlaron la fe pública. O sea, acá no eran necesarios más parlamentarios y con sueldos millonarios. Además, porque podríamos decir, mira, hay más parlamentarios, pero no van a ganar plata, van ad honorem. Claro. Ya estaríamos hablando de otra cosa. Otra cosa, claramente. Pero acá se le está pagando y se le paga muy bien. Entonces, lo que hace digamos, la élite política, toda transversalmente, con algunos apoyos y con algunas, digamos, reconvenciones, con algunos rechazos, es aceptar finalmente esto. Y como había una manera de este gobierno de poder solucionar esto, retrotrayéndose a volver a tener la misma cantidad de diputados y senadores que había la vez anterior, yo creo que hoy día esa piscina no tiene agua. Ya. Y no tiene agua porque no son mayoría en el Congreso. Tiene razón. Por lo tanto, es muy difícil que se apruebe algo así. O sea, el propio diputado, o sea, el exceso de diputados, habían 120, ahora hay 155, saben que tienen que irse para la casa. Y eso significa, finalmente, que los mismos partidos van a tener problemas para ver cómo rellenan esos cupos, pero yo veo altamente improbable, conociendo a la política en Chile, de que después que se hacen las cosas no se revierten, que se van a quedar este grupo de élite de 158 o sea, de 155 diputados, con ganas de seguir manteniéndose en el poder, porque esa es parte de la práctica del poder, digamos. Claro. ¿No? Muchos de ellos, por no decir todos, no están solamente en la mirada del bien común, están en saber cómo van ellos en ese negocio. Sí. Si se van a mantener o no como parlamentarios, por lo tanto, la manera de mirarlo no es que el partido o no es que nuestra mirada esté representada por otro parlamentario, tiene que estar representada por mí. Por lo tanto, tienen que votar por mí. Por lo tanto, yo elijo las autoridades dentro cuando son gobiernos, dentro de lo que me corresponde, dentro de la región o dentro del distrito en que yo mando. El más claro ejemplo de acá. Y eso es lo que pasa. Sí. Y bueno, yo creo que hay una gran discusión respecto a eso, respecto de la ética y más bien de la moral pública, y particularmente de cómo un grupo de personas, un grupo de partidos políticos finalmente se ponen de acuerdo para hacer esto, se vota, eran mayoría en el gobierno anterior, claro, digamos, se vota favorablemente, y hoy día tenemos ahí, digamos, más personas con esto, y que hoy día, digamos, como tú señalabas recién en el comentario de la diputada de Antofagasta, Marcela Hernando, claro, fue un error, y por supuesto que fue un error, y sobre todo porque no tanto porque no se pueden poner tanto de acuerdo, sino que porque además el problema pasa porque la circunstancia en cómo ellos se evalúan internamente, y ver cómo la presión por ejemplo, del Frente Amplio amenaza claramente en las próximas elecciones para saber si ellos van a poder asumir un papel de liderazgo serio o si finalmente la vieja izquierda va a seguir siendo mayoría en la oposición. Y eso es lo que está en discusión hoy día, Pepe. Aquí hay un tema esencial, porque claro, uno puede entender y uno puede a lo mejor estar de acuerdo con esa posición, que no es la única, que muchos han planteado, ¿sabe qué? No se justificaba la presencia de más parlamentarios. Pero recordemos algo también, que eso fue todo dentro de lo que se llamó una reforma, porque todos criticábamos el tema del binominal. Entonces se dijo, vamos a plantear otra forma. Claro, algunos lo aprobaron, y esa fórmula les permitió a partidos como, por ejemplo, de la nueva izquierda, como usted le llama, entrar al Parlamento, porque de otra forma, como había un duopolio, era muy difícil que entraran. Exacto. Si eso fue en el fondo. Exacto, yo creo que eso permitió una apertura, de ahí nació el Frente Amplio, nació Evópoli, y nacieron varias cosas que fueron dándole Revolución Democrática también. Espacio. Claro. Los antiguos dueños del binominal entregaron espacios a personas para que pudieran postular bajo las circunstancias, los espacios que se dio la ex nueva mayoría. Exacto. Para que ellos tuvieran espacio en varias partes, dejándole el campo libre para que incluso tuvieran diputados dentro de las negociaciones. Claro, o sea, muchas veces se restó en la democracia cristiana, se restó el Partido Comunista, se restó el Partido Socialista para darle espacios a personas que venían con esta nueva vinculación. Pero el costo ha sido enorme, ¿sí? Y yo creo que finalmente esto va a demorar mucho tiempo en poder cuajar y poder sostener esto, digamos, digamos de lo que significó tener más diputados y más senadores. Yo creo que es una discusión que está sobre la mesa,
que Ya. todavía no se ha encarado, pero yo creo que hay una molestia enorme en la ciudadanía informada, porque finalmente lo que se hizo fue burlar ya la fe pública, porque el cambio del binominal imputó o chantajeó para que el cambio del binominal tenía que venir con una nueva participación, por lo tanto era necesario más diputados, y eso no era verdad. Y los que conocemos de la política, los que la estudiamos diariamente, ¿Ya? entendemos que fue eso un ardid, una argucia, un torcer la voluntad para poder aprovecharse de esa circunstancia, para poder ampliar la cantidad de diputados que claramente no se justifica. O sea, y es más, ya cuando uno ve el trabajo de nuestros parlamentarios, permanentemente corregido por el Tribunal Constitucional en muchos aspectos, Además, es un trabajo rasca, salvo honrosas excepciones. ya. Entonces, uno muchas veces se pregunta, cuando uno lee y uno estudia y uno revisa, ya dice, ¿cómo estas personas, ya, pagadas y muy bien pagadas por esto, ya, cometen este tipo de errores? Entonces, uno se pregunta, y lo hemos hecho muchas veces acá en Razones de Estado contigo, Pepe, es saber si la idoneidad, si la fortaleza, las capacidades y los talentos de esas personas que los partidos políticos llenan a sus cupos sirven o no. Ahí tenemos a Florcita Motúa, un ejemplo de lo que ha significado, y un Florcita Motúa que aparece porque ha sido artista, pero hay peores que Florcita Motúa que no lo estamos viendo y que no tienen prensa, pero son peores porque muchas veces ni siquiera entienden lo que están leyendo. Además, y eso es grave para un parlamentario. Totalmente. Lo digo, Pepe. Totalmente. Interesante tema. Le quería preguntar, la oposición dividida, este es un regalo para el gobierno, ¿no? O sea, yo me imagino que Piñera salta en dos patitas teniendo una oposición que no se pone de acuerdo. Ya. O sea, si Piñera tuviera una oposición unida, ninguno de esos proyectos hubiera pasado por el Congreso. Imagínate. Entonces, Claro. yo creo que ahí hay un problema que el saltar en una patita porque tiene una oposición dividida claramente está. Pero analizábamos al principio de este programa el por qué no lo están. Entonces, yo creo que es una concesión especial para Piñera el hecho de que no tenga una visión unida. Y también es parte no solamente de las posibilidades que la oposición le da, sino que además con la torpeza interna con que se está manejando las oposiciones. Esto de dejar fuera la democracia cristiana y que la democracia cristiana o el Partido Radical, en algunos casos también algún PPD, haya terminado votando en favor de los proyectos del gobierno, significa que hay un problema más que serio dentro del Congreso, y eso no solamente amenaza la toma de poder o la recomposición del poder de la izquierda, sino que se ve a largo plazo. O sea, hoy día si tú me preguntas de quién es el próximo gobierno, y yo te podría asegurar que dadas las condiciones que hoy día existen en el Congreso y en otras argucias, el próximo gobierno también va a ser de derecha. Entonces ellos están preocupados a saber cómo se articulan, qué ceden, qué no hacen, y ante eso, sin liderazgo, con una política interna de discusión, de acuerdos entre las oposiciones, incluida la democracia cristiana, no toman una decisión respecto a esta circunstancia. Yo creo que finalmente no tienen ninguna posibilidad. Y es más, si esta cosa sigue, así como está, yo creo que no solamente vamos a tener menos gente que va a ir a votar, sino que además yo creo que va a ser una cuenta importante la que va a ser pasada a la oposición producto de estos desencuentros, de esta no unión, que bueno, le ha hecho muy bien al gobierno, y eso es parte de la política. Ya el gobierno de Piñera 1 también actuó. O sea, el Parlamento nunca ha sido pro derecha, salvo en los años 90, cuando teníamos, senadores designados. Claro. Y cuando había que llegar al Senado, había una cuestión que había quedado, pero nunca ha sido así. Entonces acá me imagino ya que el gobierno actual debe estar mirando ya con mucha atención cuáles van a ser los liderazgos que van a presentar, que van a crear para las próximas elecciones, a objeto de toda esta yo diría, discusión interna dentro de las oposiciones. Finalmente termina granjeando una muy buena oportunidad para que el gobierno tenga más concejales, tenga más alcaldes, más diputados y más senadores en las próximas elecciones. Es todo un tema. Para cerrar, porque se nos va el tiempo, pero usted planteaba algo muy esencial. Ha ido menos gente a votar. Y a muchos les conviene que la gente no vaya a votar, que sigan votando los mismos, porque esos mismos van a seguir eligiendo a los que ya están. Uno quisiera, Pepe, que la conciencia social, la conciencia, yo diría, política de nuestro ciudadano fuera distinta.
me imagino, claro. Pero tampoco le podemos estar pidiendo a los ciudadanos una exigencia de votar por candidatos que obviamente no tienen yo diría que una génesis interna dentro de los partidos políticos que den cuenta de la preocupación que existe en los partidos políticos por el Estado. Ya. Y esto lo hemos conversado muchas veces. Sí, claro. O sea, en la piedra angular de la democracia está en los partidos políticos. Y acá todos se están haciendo los lesos con los partidos políticos. Y si nosotros colocáramos como ciudadanos a personas que, la próxima nación, que no están vinculadas a la política o que no han tenido cargos políticos para hacer un barrido por esta gente, ¿te fijas? Que no ha hecho las cosas bien, o de alguna manera el gobierno tuviera la valentía de impulsar una nueva ley de partidos políticos para que en el futuro ningún partido político, ni del más extrema derecha ni del más extrema izquierda, pueda colocar algún candidato que no tenga al menos una idea de lo que significa Estado, no vaya a esta contienda. Así es que bueno, yo creo que por ahí hay un desafío que el gobierno ojalá que tome lo que estamos diciendo, pero acá hay muchas leyes que se están discutiendo cuando la más importante de todas, a mi juicio, sigue siendo la ley de partidos políticos, que hoy día reina por su incapacidad y en el fondo deja todo en manos de unas poquísimas personas que finalmente deciden quiénes van a ser las autoridades de nuestro país y cómo vamos a gobernar nuestro país, Pepe. Se nos fue el tiempo. Se nos va el tiempo, le agradezco el contacto, el análisis y seguimos atentos, por supuesto, a otros análisis. Nos juntamos el próximo viernes, Dios mediante, nuestro Razón Estado en Vivo, y recomiendo el programa que va a ser pasado después de la noticia de las 2 de la tarde con Carlos Cantero, que está muy, muy interesante, sobre todo como materia de reflexión política. Así que ahí va a estar seguramente una muy buena idea que se expresan ahí. Madero FM, la fuerza del norte.